La memoria nos juega malas pasadas, nos engaña, nos hace cometer errores, tergiversa incluso. Puede ser que ni siquiera nos demos cuenta de ello. Hablamos, por ejemplo, del fenómeno de la punta de la lengua o de esa sensación extraña de haber vivido ya una situación que sabemos que es imposible que se haya producido antes. Son fenómenos curiosos que los investigadores, los neurocientíficos estudian con mucho interés porque aportan información sobre cómo funciona la memoria, tanto normal como patológica y otras funciones mentales. Los pecados de la memoria cotidiana es la nueva propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí de nuevo en los estudios de Radio-NET. Estoy acompañado de dos compañeros y buenos amigos. A mi derecha tengo al profesor Marcos Ruiz. Buenos días, Marcos. Buenos días, Pedro y Julia. Y a mi izquierda tengo a la profesora Julia Maya. Buenos días. Buenos días, Pedro y Marcos. Muchas gracias por aceptar mi invitación a este programa de radio. El profesor Marcos Ruiz y la profesora Julia Maya son expertos, son investigadores en el ámbito de psicología de la memoria y tienen también una larga carrera docente con esta asignatura y con otras materias del ámbito de la psicología experimental. Y en el día de hoy el programa que os proponemos quiere versar sobre esos errores, esos pecados de la memoria que cometemos en nuestra vida cotidiana, porque quizá la memoria es una de las funciones mentales más vilipendiadas, que recibe más quejas por parte de la gente en su desarrollo en la vida diaria. Es curioso porque la gente no suele quejarse tanto de su inteligencia, pero no tiene ningún problema en reconocer, a veces incluso exagerar cuáles son sus problemas de memoria, sus deseos de tener una mejor memoria, ¿no? Es cierto que en nuestra vida cotidiana experimentamos, o al menos consideramos que sufrimos errores, fallos, a veces por defecto, a veces por exceso de nuestra capacidad de memoria, de nuestros procesos de olvido, y en el día de hoy queremos hacer un recorrido por algunos de esos fenómenos que además han sido interesantes para caracterizar cuál es el funcionamiento de los mecanismos del recuerdo y de los mecanismos del olvido. Y quizás uno de los fenómenos que más nos incomoda y que nos provoca una mayor angustia en algunas ocasiones en las que necesitamos recordar ciertos eventos o ciertos datos, es el famoso efecto punta de la lengua, que seguro que Marcos nos puede comentar, porque aparte de sufrirlo, pues también sabe cuáles son los mecanismos que lo describen y lo explican. Bueno, el efecto se llama el fenómeno de la punta de la lengua. Consiste en esa sensación que todos hemos vivido en alguna ocasión en el momento en que uno va a decir algo, va a decir algún dato, el nombre de una persona o el nombre de un lugar, de una ciudad. En ese momento tiene la sensación de que no lo recuerda, pero tiene la sensación de que lo va a recordar, de que está a punto de recordarlo. Entonces esa inminencia, esa sensación de decir esto lo sé con seguridad y además me va a venir, hay mucho detrás de eso, es un fenómeno que todos hemos conocido y efectivamente, como decías, Pedro, pues hay mucha deseabilidad social detrás de ello. O sea, hay una especie de angustia porque uno tiene un olvido en una interacción social. Se está hablando con alguien, se está hablando en un grupo animado y en un momento determinado te falta el dato clave que culmina la frase que estás diciendo. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Pues, para empezar, investigar el fenómeno de la punta de la lengua en el laboratorio no es nada fácil, porque, claro, es un fenómeno que todos hemos vivido en alguna ocasión o en muchas ocasiones, pero ¿cómo provocas en el laboratorio esto de manera intencional para no tenerlo en una ocasión esporádica? No puede ir el investigador detrás de una persona todo el día esperando a ver si tiene el fenómeno, sino tiene que provocarlo en el laboratorio. Bueno, pues han utilizado una serie de técnicas que, en fin, yo creo que no vamos a entrar aquí a describir, pero incluso se han inventado animales, se han creado animales que se ha hecho a las personas que los estudien, luego se les habla de esos animales y la gente a veces experimenta el fenómeno de la punta de la lengua en el laboratorio. O sea, con animales creados artificialmente. Sí, lo llama, en inglés el fenómeno se conoce como TOT, del tip of the tongue, y lo llamaban totimales. Lo totimales. ¿No? Entonces dice, estos son unos totimales. Bien, pues son animales que se inventan, se presenta un dibujo, se les dice unas propiedades y luego a las personas se les dan las propiedades de estos animales para ver si recuerdan el nombre. Y con esto se consigue el fenómeno. ¿Pero cuántas veces se consigue el fenómeno? Bueno, pues a lo mejor
un 20, un 25, un 30% de las veces. Lo cierto es que incluso en el laboratorio, por lo general es muy difícil conseguirlo también en el laboratorio. Cuando se consigue en el laboratorio investigar esto, ¿con qué nos encontramos? Pues una paradoja, algo sorprendente. En realidad, cuando uno dice, tengo esto en la punta de la lengua, ay, que no me acuerdo que tengo esto en la punta de la lengua, ¿qué está pretendiendo? Está hablando con un grupo, es una interacción social y lo que pretende es que le den algo de tiempo, porque tiene una sensación de inminencia. Cuando estás en una conversación, si dices, tengo esto en la punta de la lengua, lo que estás pidiendo es, por favor, dame 2 o 3 segundos más. Y interrumpimos aquí la conversación para que yo me acuerde. La cuestión es que realmente la pregunta es, ¿merece la pena dar esos 2 o 3 segundos más? La verdad es que no merece la pena. O sea, el fenómeno de la punta de la lengua, cuando se investiga en laboratorios, lo que se ve es que si al final aparece la respuesta, solo hay unos estudios de Coriat, solo en un 11% de las veces que un individuo experimenta el fenómeno de la punta de la lengua, realmente en un periodo de 1 o 2 segundos después, le viene la respuesta y es correcta. Es decir, que esto es una situación donde la demanda social de decir tengo que continuar la conversación a un ritmo determinado, no lo puedo cumplir porque me falta un dato y además tengo la seguridad de que este dato lo conozco, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que no. Solo 1 de cada 10 veces que te ocurra realmente merece la pena esperar porque te va a venir la respuesta correcta. El resto son errores. O sea, que no está tan en la punta de la lengua Eso como es. pensamos, ¿no? Entonces, esto da una idea de que realmente esa convicción que tenemos de saber esto, pues no es así. Lo más probable es que no lo sepas, pero estás ahí metido en esa sensación. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce porque se disocia la sensación de inminencia, o sea, de que esto lo voy a recordar, se disocia de la realidad. La realidad es que no lo vas a recordar. Entonces, esa sensación de inminencia afecta a la interacción social. Y las personas que están contigo te dan en una conversación 2 segundos más de lo que te darían para que la conversación continúe con la fluidez propia, ¿no? de una conversación natural. Pero lo que sí ocurre muchas veces es que eso en una conversación, inminentemente, desde luego, sí que estoy de acuerdo contigo que no se recupera, pero a lo mejor pues horas después o días después, en una situación similar, dice, anda, esta era la palabra o este era el nombre o esta era la ciudad de la que no me acordaba. Eso y en es. el momento menos oportuno te surge esa información. Exacto. Bueno, estáis hablando de un mundo pre-Google, ¿no? Porque ahora lo que haces es buscar en Google los datos de ese nombre de actriz o actor que no te llega, ¿no? Ya no hay tantos fenómenos de punta de la lengua que no se resuelvan porque la gente empieza a buscarlo, el teléfono, ¿no? Claro, Estamos lo buscas en el móvil y ¿cómo era la protagonista? Sí, es que pues es busca cierto, y al Pedro ha final lo sacado encuentra, uno claro. de los ámbitos típicos del fenómeno de la punta de la lengua, es justo los actores, las actrices, los autores, los guionistas, etcétera. O sea, incluso los títulos de la película, ¿no? Incluso, Es sí. típico que se hable de una película, de una obra de teatro. No, allí ocurría, uno cuenta el argumento, pero al final no sale el título, no sale la protagonista o el protagonista. Esta disociación de la que habla a mí me recuerda a otro fenómeno que además tú también conoces bien, porque de hecho hemos hecho una investigación sobre este tema, que es la memoria o la mala memoria que tenemos de objetos de la vida cotidiana con la que tenemos un contacto permanente, casi a diario. Porque, bueno, todos tenemos un poco una especie de idea preconcebida de que cuanto más contacto tengas con un objeto o con un dato o con un evento, mejor lo vas a recordar. Tenemos esa idea, ¿no? Sí. Pero no siempre es así, porque hay factores atencionales, también factores propios de la memoria, que hacen que no sea tan sencillo. Yo muchas veces utilizo un ejemplo que además el profesor Marcos Ruiz y yo hemos utilizado en una investigación, que es que nuestros oyentes intenten imaginarse, o incluso pues, si disponen delante de un papel, que intenten dibujar la Puerta de Alcalá, ese monumento que está en Madrid, cerca del Retiro, cerca de la Plaza de Cibeles, y que bueno, ha sido protagonista de canciones, incluso ha sido utilizado como logotipo para candidaturas olímpicas, ¿no? De la ciudad de Madrid. O sea, un monumento muy conocido de Madrid. Que intenten dibujarlo, que intenten, sobre todo, imaginar el número de arcos, o de vanos o de orificios que tiene la Puerta de Alcalá. Porque nosotros hicimos esa investigación con un conjunto, una muestra de madrileños, de más de 100 sujetos, y encontramos que en realidad la memoria que tiene la gente de la Puerta de Alcalá, reducida en este caso al número de orificios, de puertas o de vanos que recordaban, era muy mala. Solamente un 16% de los participantes dibujaban correctamente la Puerta de Alcalá, es decir, la dibujaban con 5 vanos u orificios, porque la Puerta de Alcalá tiene 3 arcos y 2 puertas. Y cuando hacíamos diferentes versiones de la Puerta de Alcalá, solamente un 45% de la gente elegía la Puerta de Alcalá correcta entre 4 opciones.
¿no? Es verdad que está por encima del nivel de azar. Esto es un fenómeno que también se ha encontrado, se ha observado con la memoria que la gente tiene de las monedas. Hombre, es verdad que hoy en día en la Europa del euro pues es difícil que podamos recordar como son todas las monedas que tenemos, porque hay tantos euros, variedad, ¿no? Hay variedad, tantos claro. como países. Pero bueno, hay experimentos clásicos que se hicieron en Estados Unidos, cuando había 4 o 5 monedas, y la gente al final lo que hacía era regularizar su recuerdo. Recordaba que las caras de los personajes que aparecían en las monedas, porque aparecía Lincoln, Washington, pues todas están orientadas hacia la misma dirección, y que los mensajes que aparecían en las monedas eran el mismo y en la misma posición, cuando en realidad había bastante diversidad, ¿no? Se ha encontrado también que la gente recuerda muy mal dónde están los extintores en su puesto de trabajo, a pesar de que continuamente los estamos viendo. Quizás no los estamos prestando atención, pero los estamos viendo, pues son objetos llamativos. Lo mismo se ha encontrado con logotipos, incluso el logotipo de Apple, ¿no? de la marca de software, que realmente la gente no lo recuerda, a pesar de que es un estímulo esquemático, ¿no? Y que es sencillo. Entonces son datos curiosos porque nosotros tenemos la idea de que podemos recordar con facilidad todos esos objetos porque interactuamos con ellos continuamente. El problema está en que en realidad eso no nos asegura el tener una correcta memoria de la estructura, de la apariencia, de la forma física de sus características. Y aquí ocurre esa disociación a la que aludía Marco, y es que tenemos una sobreconfianza en nuestra capacidad de recordar esos objetos porque tenemos una interacción continua con ellos, pero cuando nos ponemos a intentar recordarlo nos damos cuenta que nuestro recuerdo es muy pobre. Y quizás esto lo podemos enlazar con el hecho de que la función de la memoria no es tener un registro completo de las cosas que nos ocurren en el mundo, sino, y esto ya lo comentamos en algún otro programa, sino mantenernos continuamente actualizados con respecto a las tareas que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana. Y como la mayoría de personas no tenemos que restaurar, ni tenemos que pintar, ni tenemos que limpiar la puerta de Alcalá, ni tampoco tenemos que cambiar los extintores, excepto aquellos que trabajan en ello, pues no prestamos atención a esos estímulos y aunque tengamos un contacto continuo no atendemos a las características relevantes para poder recordarlo. Si la gente se pone a ello, entonces es capaz de recordarlo. Hay también otro tipo de disociaciones, ¿no? Julia, que nos puedes comentar y que son incluso más curiosas y que muchas veces nos fascinan, ¿no? Nos puedes hablar de... Yo quiero insistir, Pedro, en que los estudiantes que participaron en esa investigación en la que el porcentaje de recuerdo de la Puerta de Alcalá era tan bajo, cuando hicimos el análisis restringido a los que residían en Madrid, la tasa de recuerdos también era bajísima. Esto es importante, pero claro, está en un sitio, la Puerta de Alcalá, para los que no conozcan Madrid, está en pleno centro de la ciudad y es muy difícil no pasar por ahí con mucha frecuencia. O sea que Tienes toda la razón. Es un contraste entre la confianza, es decir, ¿cómo no voy a recordar la Puerta de Alcalá si la veo casi a diario? Claro. Pues de hecho, encontramos otro fenómeno y es que no había ninguna correlación entre el número de años que llevabas viviendo en Madrid y tu éxito en el rendimiento memorístico. O sea, gente que llevaba 60 años viviendo en Madrid, su memoria era tan pobre como gente que llevaba 2 años o 1 año viviendo en Madrid. Sí. O sea que no es tan importante la cantidad de veces que ves una información, sino el nivel de procesamiento o el uso que haces de esa información, es lo que es relevante. Bueno, te he interrumpido, Julia. Nada, no. Estabas a punto de... Muy interesante. Se me ha olvidado lo que tenías que hablar. Muy interesante el estudio. Pues bueno, a mí me gustaría hablar de un fenómeno, bueno, 2 fenómenos, pero uno especialmente, que resulta, yo creo que muy interesante. A lo mejor, bueno, por el nombre no sé si la gente será capaz de identificarlo. Se conoce como el efecto, déjà vu o déjà vu. Lo de la pronunciación, como es un término francés, pues no está muy... Lo he escuchado de distintas maneras. A mí me suena mejor el déjà vu que el déjà vu, pero bueno, es exactamente lo mismo. Y significa literalmente lo ya visto. Y es un fenómeno que, si la gente no es capaz de reconocer por el nombre, desde luego en cuanto describa exactamente la sensación que produce, pues lo va a identificar rápidamente. Y es esa sensación que la mayoría, por no decir yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sentido alguna o muchas veces, y es la sensación de haber experimentado, de haber vivido una determinada situación que sabemos y que reconocemos es imposible, pues porque imaginaros la situación de que voy a una cafetería que he quedado con una amiga y en ese momento que estoy tomando café y charlando con mi compañera, pues me inunda la sensación de esto ya me ha pasado, he estado aquí, he estado con esta compañera en esta cafetería tomando café, reconozco, me suena el mantel, me suena la situación,
abarca además esa sensación no solamente a un estímulo puntual, sino que el sentimiento inunda todo el contexto. Dura además unos escasos segundos, o sea, no, tampoco es tan breve esa sensación, y después ya desaparece y la persona continúa haciendo la actividad como pues, se le olvida y poco más. Este fenómeno, que yo creo que pasa con bastante más frecuencia de la que creemos, pues bueno, en los estudios pues sobre el fenómeno se dice que entre el 40 y el 90% de la población normal, sin ningún tipo de patología, ha experimentado en algún momento de su vida esta sensación, no una, sino varias veces. Y si ya nos vamos, porque es verdad que es un fenómeno normal, voy a decir de la memoria, aunque ya veremos que aunque es un fenómeno que se asocia a la memoria, las distintas hipótesis que intentan explicar por qué se produce el fenómeno pues aluden a otros factores como otros mecanismos cognitivos como la atención o la percepción y por supuesto también a factores biológicos relacionados con el procesamiento de la información en determinadas estructuras que sí, es verdad que están relacionadas con la memoria. Lo curioso es que, bueno, en población patológica hay ciertas patologías como por ejemplo la epilepsia, en el que sí que hay que decir que realmente este fenómeno aparece con demasiada frecuencia. Y de hecho muchos de los estudios para averiguar cuáles son las causas que producen el déjà vu pues se han centrado especialmente en estudiar a esta población clínica, entre otras cosas porque, como comentaba Marco, hay ciertos fenómenos como el de la punta de la lengua, el déjà vu lo mismo, que llevarlo al laboratorio resulta bastante complejo, entre otras cosas porque esta sensación no avisa, o sea, aparece en un momento determinado. Y claro, no puede estar uno pendiente en el laboratorio de esperar a que se te produzca el fenómeno. Cuando se produce, se ha producido. Y llevarlo al laboratorio ha sido bastante complejo y muchas de las técnicas en la población normal que se han utilizado, pues algunas son técnicas que a nivel científico pues generan alguna duda, como por ejemplo pues la hipnosis, que se ha utilizado para intentar recrear este sentimiento. Es cierto que, bueno, que los autores dicen que sí, que lo hacen pues de manera científica, pero hay que tener mucho cuidado. Y otros, bueno, pues sí que ya han utilizado pues las pequeñas estimulaciones en una zona del cerebro, el sistema temporal medio, zonas como el hipocampo, la amígdala, que son estructuras que parece ser que se han implicado en el fenómeno del déjà vu y que además están relacionados con el procesamiento de la memoria. Pero bueno, lejos de ese tipo de técnicas, algunas de las hipótesis, porque aunque es un fenómeno muy común, muy corriente, es cierto que no hay una teoría que concluya el por qué esto ocurre y hay distintas hipótesis, hay muchísimas. Bueno, empezando con algunos de los mitos que han aparecido en la literatura, pues están relacionados como una especie de visión futura, o sea, aquella persona que es capaz que tiene el déjà vu es que es capaz de predecir el futuro. Y bueno, y otras que ya se van a la parte de la reencarnación. Esto ya lo he vivido, quiere decir que a lo mejor en otra vida pues he tenido esta situación, es la que yo estoy reexperimentando. Pero bueno, lejos de esos mitos que por supuesto no tienen ninguna evidencia científica, las explicaciones más comunes pues se han relacionado, una de las más importantes yo creo que es la que se relaciona con el propio funcionamiento de la memoria, algo que yo creo que vosotros conocéis muy bien, y es esa disociación que se produce entre lo que es familiaridad y reconocimiento. Hay veces que creemos, muchas veces van conjuntamente, pero hay veces que se disocian. Y en este caso, en el caso del déjà vu, lo que ocurre es que algo no resulta familiar, pero no hay reconocimiento exacto de esa situación. O sea, esto me suena, pero claro, no reconozco ni el momento, ni el sitio, ni cuándo ocurrió este hecho. Quizás sea una de las teorías, de las hipótesis que más se ha utilizado para explicar el problema. Luego hay otras, como por ejemplo el procesamiento dual, que se relacionan con, cuando nosotros estamos en esta situación que describo, pues con la compañera tomando café en una cafetería, realmente la información nos entra a través de distintos sentidos y vamos procesando esa información pues a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel motor, etcétera. Y claro, todo ese procesamiento normalmente se da en paralelo, pero llega un momento en el que la información que nos proviene por las distintas vías pues se sintetiza en una única información que da coherencia a todo lo que estamos experienciando. Pero muchas veces ese procesamiento pues va en paralelo, pero no llega exactamente a la vez al nivel de conciencia. En cuanto algo llega un poco antes, o hay un pequeño desfase temporal entre la información que llega, por ejemplo, por las vías sensoriales visuales y las auditivas, pues ya se produce un pequeño desajuste entre la información consciente e inconsciente, algo que otros autores lo han relacionado con los mecanismos atencionales.
Por ejemplo, imaginaros que cuando yo llego al restaurante me centro, o en la cafetería me centro en el mantel. Y presto atención al mantel pues porque a lo mejor pues me ha parecido muy interesante el dibujo que tiene, a lo mejor hay unos cuadros dibujados que me parecen pues muy interesantes. He prestado atención puntualmente a esa información, pero claro, alrededor hay información que también estoy procesando. Es verdad que a lo mejor a nivel consciente no, pero sí a un nivel inconsciente. Es decir, no me estoy dando cuenta, pero claro, eso está siendo procesado y una vez que yo ya me olvido del mantel y presto atención al resto de la información, claro, inconscientemente ya la he experienciado. Y es posible que esa inconsciencia previa en la que haga, oye, esto me suena, aunque no sea capaz de ubicar de qué me suena. Y bueno, y finalmente otra de las hipótesis que también se ha utilizado, pues es la parte ya se basa más en la evidencia a nivel patológico, en lo que se ha encontrado sobre todo en pacientes con epilepsia, que se relaciona pues eso, con ciertas estructuras del sistema temporal medio. Bueno, hay algunos estudios también que han implicado el córtex prefrontal, pero especialmente el sistema temporal medio, la zona del hipocampo, la zona de la amígdala, la zona del giro hipocampal, y además es verdad que pequeñas estimulaciones eléctricas en esa zona son capaces de evocar esa sensación del déjà vu. También otros estudios ya a nivel más biológico pues han puesto en marcha pues la evidencia de ciertos genes, como digo, a nivel patológico, no a nivel del efecto que se produce en la población normal, y algunos otros incluso han implicado a ciertos neurotransmisores en esa patología. Pero bueno, esta es la parte ya más biológica. Y bueno, ya unido para terminar con el fenómeno justo opuesto, aunque este es el que más, yo creo que el que más conoce... Sí, que hay un fenómeno opuesto, justo que es exactamente lo opuesto a esto y el Llamas B. Eso es. Es menos reconocido y de hecho no se experiencia con tanta facilidad como el otro y mucha gente ni siquiera reconoce no haberlo experienciado nunca y es justo la sensación opuesta. Pero el Llamas B, que significa Llamas B. Algo jamás, no visto nunca, sí, ¿no? Lo jamás visto, sí. Efectivamente. Bueno, pues la sensación es la de estoy en un sitio, por ejemplo, o estoy en un lugar con alguien y esto tengo que reconocerlo obligatoriamente. Yo sé que esto forma parte de mi experiencia. Sin embargo, no soy capaz de reconocer exactamente esa información. Esto ocurre mucho también en pacientes con epilepsia, aunque también ocurre en la población normal, en menor grado, parece ser, según los estudios que hablan del porcentaje de casos que se encuentran en la literatura. Pero es verdad que bueno, la sensación de eso, de estar cerca, por ejemplo, de un lugar conocido, cerca, es decir, en el barrio en el que vivo, y decir, bueno, yo tengo que reconocer esto, pero no ser capaz de llegar a casa porque no se reconoce realmente esa información. Es verdad que algunos autores, tanto el Llamas B como el déjà vu, lo han asociado al estrés, a la fatiga, o sea, a ciertos mecanismos que están al orden del día. Y es verdad que en el laboratorio también, pues situaciones de estrés han sido capaces de reproducir el fenómeno del Llamas B, por ejemplo. Hay un efecto muy curioso y es que con la edad, cosa que no suele ser normal en los estudios de memoria, porque siempre con la edad la memoria siempre todo va mal. Bueno, en este caso el Llamas B y el déjà vu especialmente mejoran con la edad, o sea que el fenómeno es más normal en la población joven que en la población mayor. Sí, porque bueno, si lo pensamos en realidad, aunque el fundamento del fenómeno es un error o un desfase entre procesos diferentes de memoria, en realidad es un error del que nos percatamos y de ahí viene el que nos parezca fascinante. O sea, que es la detección de un error, es una especie de acierto, o sea, que tampoco es tan ilógico que con la edad se reduzca porque no lo detectan probablemente, aunque siga ocurriendo. Sí, yo recuerdo una persona que contaba cómo estando en el apartamento, sin salir del apartamento, de pronto tuvo la clara sensación de que aquello no lo conocía, que no sabía qué tenía que hacer, que no sabía dónde tenía que ir. Sabía que estaba en el mismo sitio en el que estaba 5 segundos antes, pero no reconocía aquello. O sea, y bueno, es claramente consciente de que está sufriendo una ilusión y no sabe qué hacer con ella, ¿no? La verdad es que las veces que ocurre, a veces me ha pasado también, digo, lo habré soñado, ¿no? A veces lo habré soñado. Se ha asociado, ¿no? También, Claro, con el sueño. Pero la verdad es que es un fenómeno que ocurre con bastante frecuencia, aunque es difícil de poder generarlo en el laboratorio. Pues teníamos algunos temas más que tratar, pero vamos mal de tiempo. No sé si me podéis hablar un poquito sobre las falsas memorias y la tergiversación, que es un fenómeno muy conocido. Yo creo que justamente estábamos comentando ahora que estos déjà vu y el Llamas B son fenómenos en los que el individuo es consciente de que se trata de una ilusión de memoria. Y yo estaba pensando que hay fenómenos que en el laboratorio se reproducen en los que el individuo no es consciente de que se está produciendo una ilusión de memoria.
Y el caso más representativo, digamos, en estos últimos años es el de los falsos recuerdos. Falsos recuerdos, pues si en el laboratorio se le presenta a una persona una lista de palabras que están asociadas a una tercera palabra, digamos, como puede ser la palabra sueño, tiene una serie de palabras asociadas con ella, como puede ser almohada, sábana, desayuno, noche, etcétera, pues si se meten estas palabras en una lista, no se pone la palabra sueño, luego se le dice al individuo, a ver, ¿qué palabras había en la lista? Y el individuo tiende a decir, entre ellas, sueño, que no lo estaba. Entonces se ha inoculado un error que, que realmente ha sido producido en el laboratorio y que está a la base de lo que se conoce como la tergiversación, ¿no? Y los fenómenos de información errónea inoculada en el ámbito de los testigos, ¿no? De la memoria de testigos. De esto Julio nos puede hablar. No sé si me da mucho tiempo a hablar, pero bueno, sí decir que, curiosamente, aunque es verdad que la ilusión de memoria se produce aquí, es decir, que se produce aquí, el individuo sí que realmente considera que eso es real, que esa palabra se ha presentado. En el caso del déjà vu, el jamais vu, sí que hay un reconocimiento. Pero curiosamente, los fenómenos anteriormente descritos, la primera vez que se nombraron hace un montón de tiempo, a nivel fenomenológico, lo asimilaban a una falsa memoria, a un falso reconocimiento. Y bueno, y que no vienen a decirnos otra cosa que la memoria no es una copia exacta de la realidad, claro, y que al fin y al cabo es una reconstrucción en la cual van a afectar pues muchísimos factores, entre ellos, pues bueno, en los propios esquemas mentales del individuo, la información del medio ambiente, o sea, la sugestión sabemos que es algo que va a afectar bastante a la capacidad que tiene uno para producir falsa memoria y que, bueno, que ocurre en la población normal, ocurre con muchísima frecuencia y es verdad que esas distorsiones pueden ir de pequeñas distorsiones, pequeños cambios en la realidad a alteraciones bastante importantes que puede ocurrir también en algunas patologías. Sí, la autora que quizás más ha investigado este tema y que nuestros oyentes incluso pueden buscar por internet algunas de sus interesantes conferencias es la profesora Elizabeth Loftus, sí, que es muy conocida en el ámbito de memoria de testigos, que se ha ocupado también de examinar cuál es la fiabilidad y validez de pruebas forenses como las ruedas de reconocimiento, que están... O las declaraciones de los testigos. O declaraciones, ¿no? Están muy puestas en cuestión, por ejemplo, ¿no, Marco? Las ruedas de reconocimiento. Sí, de hecho Elizabeth Loftus le cambió la vida cuando empezó a investigar esto, porque le cambió a peor. Era más cotizada en las universidades y naturalmente ganaba más dinero porque se hizo muy famosa, pero su vida cambió a peor porque tuvo muchos detractores, ¿no? Sus investigaciones lo que venían a poner en tela de juicio era que había individuos que habían sido condenados por declaraciones de testigos que con las investigaciones se derivaron de su demostración de que los testigos se les podía inocular a los testigos recuerdos que realmente eran imposibles porque eran escenas que no habían ocurrido nunca. Pues demostrando eso, puso en tela de juicio la validez de esas declaraciones y, en consecuencia, esos individuos que estaban condenados por esas declaraciones debían salir. Claro, las personas, los familiares de los individuos que habían sido víctimas de estos supuestos delincuentes, pues, en fin, se organizaron contra Elizabeth Loftus, ¿no? Y de hecho hay un libro reciente que se llama Investiguemos y digamos la verdad, aunque se caiga al cielo, ¿no? Se titula el libro algo así. Bien, bueno, pues sí, esto es algo que se desarrolla muchísimo. En las propias preguntas que le hace la policía, por ejemplo, a un testigo, antes de llegar al momento del juicio, en la propia pregunta se puede inocular el error. O sea, las palabras que se utilizan en la pregunta, no es lo mismo decir, dígame de qué color era el coche que se estampó contra el árbol, que decir, dígame de qué color era el coche que tocó el árbol o que se rozó con el árbol o que se bolló contra el árbol, ¿no? O sea, hacer la pregunta de una manera o hacerlo de otra manera hace que las personas, pasado un tiempo sobre todo, tengan un recuerdo del accidente mucho más trágico si la pregunta ha inoculado que el accidente fue realmente grave, ¿no? Entonces, en una escena, por ejemplo, en la que no se han visto cristales rotos, el haber hecho 2 meses antes la pregunta como que fue un accidente aparatoso hace que después el testigo diga que sí, que había cristales rotos, que vio cristales rotos, ¿no? De este tipo, y con absoluta seguridad. Esto es importante, porque estamos metiendo información que no estaba en el original en la declaración de testigos, ¿no? En fin, habría mucho que hablar de esto y a lo mejor, Pedro, pues hay que montar otro programa otro día. Probablemente. ¿no? Porque... Sí, bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es recomendar alguna lectura para nuestros oyentes, si quieren ampliar
estos temas mientras que vayamos preparando otro programa de radio. Y en concreto yo creo que la mejor obra divulgativa sobre los pecados de la memoria es un libro de Daniel Sachter, otro famoso investigador de psicología de la memoria, y el libro se llama Los 7 pecados de la memoria, cómo olvida y recuerda la mente. Está en Editorial Ariel y creo que es un libro asequible donde hay una buena enumeración y explicación, tanto psicológica como neurocientífica, de los principales errores, quejas de las que continuamente en nuestra vida cotidiana estamos entregando, aduciendo de nuestro comportamiento cuando recordamos y cuando olvidamos. Pues nada, ha sido inolvidable para mí, seguro que me acordaré este programa, ha sido un placer estar con vosotros, así que muchas gracias por venir y nos veremos en otra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.